En lo más profundo del bosque, un equipo de investigadores decidió explorar una casa abandonada, famosa por sus historias de apariciones demoníacas. Sus linternas iluminaban la densa vegetación, mientras el crujido de hojas secas resonaba bajo sus pies. La atmósfera era sofocante. La sensación de ser observados crecía con cada paso. Aqui, ó, pra raspar a cabeça, aqui, ó, é perigoso. Cara, tem alguma coisa ali, velho. Cara, tem alguma coisa ali, velho. A medida que se acercaban, las sombras parecían moverse. Apuntaron sus cámaras hacia la entrada y en cuestión de segundos captaron algo espeluznante. Entre los arbustos, una figura oscura con ojos brillantes y cuernos se asomaba. Su presencia heló la sangre de los exploradores, quienes retrocedieron en estado de shock. Uno de ellos se armó de valor y alumbró directamente a la criatura. En ese instante, un gruñido gutural rompió el silencio. Sin pensarlo 2 veces, salieron corriendo, dejando su equipo atrás. Sus respiraciones entrecortadas y el pánico en sus rostros confirmaban lo impensable. Algo maligno acechaba en la oscuridad. ¿Qué crees que captaron realmente en la casa? Cara, tem alguma coisa ali, velho. Cara, tem alguma coisa ali, velho. En 2017, un vídeo escalofriante captó un extraño suceso en el bosque. 2 amigos estaban a punto de encender fuegos artificiales cuando un grito agudo y gutural interrumpió la noche. Asustados, apagaron sus linternas y escucharon atentamente. ¿Era un animal? ¿Un grito humano? La incertidumbre los empujó a investigar. Mientras avanzaban entre los árboles, la oscuridad parecía envolverlos. De repente, una silueta blanca apareció entre las sombras. Era alta, delgada y deforme, con movimientos erráticos. Paralizados por el miedo, apenas podían respirar. ¿Era un humano, un animal o algo más? El frío en sus espaldas les decía que no estaban solos. El pánico se apoderó de ellos. Gritaron y lanzaron los fuegos artificiales en un intento de ahuyentar a la criatura. Las luces iluminaron fugazmente su rostro, revelando algo que desafiaba toda lógica. Sin mirar atrás, corrieron hacia la salida del bosque. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Un ser sobrenatural o algo explicable? ¿Podría tratarse de un animal malinterpretado o algo más aterrador? Go! No! Run! Run! They got this really weird creature caged up. This looks like some sort of deformed human. Un grupo de amigos visitaba un zoológico en Rumania cuando notaron algo extraño. Entre las jaulas de los animales había una en penumbras, oculta tras unos arbustos. Al acercarse, escucharon un sonido inquietante. Dentro, una figura humanoide, calva y de piel pálida, se movía de manera antinatural. Okay, so I'm in this really crappy zoo in Ungash, Romania. They got this really weird creature caged up. This looks like some sort of deformed human. I'm gonna try to release some footage of it. Nu-l atinge la mine. Să nu-l atinge, nu te pot. Vezi că e plin de sânge? Da. Cine știe, da. Să ne omoare din ce-o fi făcut. Oare din ce-o fi rău. Du-te și lasă-le. Știi de femei? Fii bărbat. De-aia nu mai putem să ne ferim de el. El ser los miró fijamente. Su comportamiento era inquietante. No gruñía ni hacía ruidos animales, pero sus movimientos eran torpes, como si no estuviera acostumbrado a su propio cuerpo. Los amigos sintieron una mezcla de horror y curiosidad. El miedo los dominó y dieron varios pasos atrás. Uno de ellos intentó grabar, pero la figura se movió repentinamente, haciéndolos huir. Cuando contaron lo sucedido, nadie les creyó, pero la pregunta quedó en el aire. ¿Qué era esa criatura?
¿Por qué estaba encerrada en un zoológico? ¿Podría haber más de su especie? En un bosque denso y silencioso, un grupo de excursionistas se topó con una figura inmóvil entre los árboles. Estaba cubierta con una tela sucia, desgarrada, como si hubiera estado allí por años. Parecía una estatua, pero algo en su postura resultaba perturbador. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. Mientras grababan, notaron que la figura no mostraba señales de vida. Sin embargo, las cuerdas que la envolvían parecían haber sido desatadas recientemente. ¿Quién la había dejado ahí? ¿Se trataba de una persona o de algo más? La atmósfera del bosque se tornó pesada y opresiva, como si algo los estuviera observando. De repente, un sonido crujió entre los arbustos, haciendo que todos corrieran sin mirar atrás. El video se hizo viral, generando especulaciones sobre qué era esa figura. ¿Era un ritual abandonado? ¿Un ser atrapado en otro mundo? ¿O simplemente una ilusión de la mente? ¿Qué piensas que era? ¿Te atreverías a acercarte? Una noche en el bosque parecía tranquila hasta que un campista escuchó ruidos extraños entre los árboles. La brisa nocturna traía murmullos inquietantes. Intrigado y con una linterna en mano, decidió explorar. Con cada paso, la sensación de ser observado crecía, hasta que su luz iluminó una figura aterradora. La criatura tenía rasgos inhumanos, con ojos penetrantes y un rostro deforme. Su piel parecía oscura, y su silueta se movía lentamente en la espesura del bosque. El campista sintió un escalofrío recorriendo su espalda. El miedo se apoderó de él cuando notó que la extraña figura no estaba sola. Algo más se ocultaba entre las sombras. Sin pensarlo 2 veces, corrió sin mirar atrás. Su respiración era agitada y su mente solo tenía un objetivo: alejarse lo más rápido posible. Al llegar al campamento, su linterna parpadeó y por un momento creyó ver de nuevo aquellos ojos brillando en la distancia. Desde esa noche, jamás volvió a acampar en aquel bosque. ¿Qué crees que vio realmente el campista? ¿Era un críptido, un extraterrestre o una entidad desconocida? Tawero, aga, garik perbesari. Astagfirullah, astagfirullah ya Allah. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jin. Después de meses en el extranjero, un hombre regresó a su hogar con la intención de descansar y volver a la rutina. Al abrir la puerta de su habitación, notó un silencio inquietante, pero lo que encontró en su cama lo dejó sin palabras. Una extraña criatura deforme con un rostro humano lo observaba fijamente. La criatura, de extremidades rechonchas y afilados colmillos, no parecía tener miedo. Al contrario, se movía con total confianza, como si aquel lugar le perteneciera. Su piel brillaba bajo la luz y su mirada no se apartaba del recién llegado. Era evidente que no era un intruso cualquiera. Era algo más. El hombre sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Desde cuándo ocupaba su casa? Antes de que pudiera reaccionar, la criatura se tensó y dejó escapar un sonido gutural. Era claro que no pensaba marcharse. El hombre tenía 2 opciones: huir o enfrentar al extraño ser. ¿Qué crees que era realmente la criatura? Durante un viaje de campamento en solitario, un hombre sintió una extraña sensación de ser observado. Miró a su alrededor, pero solo veía la espesura del bosque. Aún así, su instinto le decía que algo no estaba bien. De pronto, entre los árboles, 2 figuras extrañas emergieron de la oscuridad. Las criaturas tenían orejas puntiagudas, rostros inhumanos y una expresión perturbadora.
Vestían túnicas blancas y lo observaban fijamente, como si lo hubieran estado esperando. Por un momento, el campista quedó paralizado por el miedo, sin saber si debía acercarse o salir corriendo. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Saya minta doanya teman-teman, serius saya minta doanya nih. Unik ini. Saya baru kali ini, seumur-umur baru nemuin ini. Allahu Akbar walillahil hamd. De repente, las figuras intercambiaron miradas y sin decir una palabra, desaparecieron entre los árboles. Conmocionado, el hombre no lo pensó 2 veces. Recogió sus cosas y abandonó el campamento de inmediato. Nunca volvió a ese lugar, pero la pregunta seguía en su mente. ¿Qué eran esas criaturas? ¿Qué crees que vio el campista? Ini perempuan, ini cewek kayaknya, ini cewek ini. Yang satu ini cewek kayaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Allahu Akbar. Oke, saya sambit coba ya. Saya minta doanya teman-teman, saya sambit. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Aduh. Laura disfrutaba de una noche de descanso en su apartamento, viendo su serie favorita. De pronto, una sensación extraña recorrió su espalda, como si alguien la estuviera observando. Se giró lentamente y al mirar hacia el pasillo, su corazón se paralizó. Desde la rendija de una puerta entreabierta, un rostro pálido y desfigurado la espiaba. No tenía expresión, pero sus ojos parecían perforarla con una mirada fija. Laura sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras trataba de convencerse de que era solo su imaginación, hasta que la figura se movió. Con el terror apoderándose de ella, Laura tomó su teléfono y enfocó con la linterna, pero la figura ya no estaba. ¿Había sido un truco de la mente o algo más acechaba en su casa? Sin esperar respuestas, salió corriendo, dejando su hogar atrás. Pero, ¿y si aquello la había estado observando por mucho más tiempo? ¿Qué crees que vio Laura? Una tarde, un explorador curioso se adentró en un bosque espeso. Siguiendo un sendero cubierto de maleza, llegó a una casa abandonada, oculta entre la vegetación. La estructura parecía antigua, con ventanas rotas y paredes cubiertas de musgo. Pero algo lo hizo detenerse. Una extraña figura lo observaba desde la sombra. A través del marco oscuro de la puerta, pudo ver una silueta alta y delgada, con un cráneo grande y ojos oscuros y profundos. Su piel parecía traslúcida y su postura no era natural. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. La criatura inclinó su cabeza lentamente, como si lo analizara. En ese momento, el explorador comprendió que debía irse. Sin pensarlo 2 veces, dio media vuelta y corrió sin mirar atrás. Su respiración se aceleraba mientras se adentraba en la espesura del bosque. Cuando finalmente llegó a un lugar seguro, se atrevió a mirar atrás, pero la casa ya no estaba a la vista. ¿Qué crees que vio el explorador en la casa? ¿Era realmente un extraterrestre o algo más? Shit. Durante 2 semanas, un pequeño pueblo en Brasil fue atormentado por una extraña criatura. Los lugareños la describían como un enano peludo, con una expresión grotesca y un comportamiento agresivo. Aterrados, evitaron salir por las noches, temiendo su posible ataque. Un granjero valiente decidió enfrentarse a la criatura. Armado con una linterna y un machete, se aventuró al campo donde se habían visto sus huellas. Pronto, entre la hierba alta, la figura apareció, cubierta de pelaje negro, con un palo de madera, mirándolo fijamente como si estuviera listo para atacar. Sin previo aviso, la criatura se lanzó hacia el granjero con una velocidad sorprendente. Logró esquivar el ataque y corrió de regreso al pueblo. Nadie sabe qué era,
ni si sigue acechando la zona. Su aterradora presencia dejó una huella imborrable en la comunidad. Era una noche tranquila en el almacén cuando una cámara de seguridad captó algo insólito. Entre cajas apiladas y estantes polvorientos, una muñeca antigua reposaba inmóvil. Pero de pronto, su cuerpo pareció sacudirse ligeramente, como si algo invisible la moviera. Al principio, apenas perceptible, pero luego, la muñeca comenzó a inclinarse hacia adelante, como si una fuerza oculta la empujara. No había nadie cerca. No había viento, no había ninguna explicación lógica. La grabación mostraba cómo, poco a poco, el objeto parecía cobrar vida. El vigilante, al revisar las cámaras, quedó petrificado. No podía creer lo que veía. El extraño fenómeno continuó hasta que la muñeca cayó al suelo. Pero lo más perturbador era lo que muchos afirmaban ver en la grabación: una silueta difusa detrás de la muñeca. ¿Era solo un fallo de la cámara o una presencia observando en la oscuridad? Nadie pudo dar una respuesta definitiva, pero el almacén nunca volvió a sentirse igual. ¿Crees que la muñeca se movió sola o había una presencia paranormal en el lugar? En un tranquilo barrio de Brasil, un hombre grabó algo escalofriante. A través de su cámara, captó una figura oscura y borrosa merodeando detrás de una pared. Su silueta era inusual. Su rostro tenía un aire animal. Parecía perdido, pero su comportamiento era inquietante. ¿Qué hacía allí esa noche? La criatura se quedó inmóvil unos segundos, escaneando su entorno. Su cuerpo parecía distorsionarse, como si estuviera entre dos mundos. Luego, con un movimiento repentino, corrió hacia la oscuridad. El hombre, aterrorizado, dejó de grabar y huyó del lugar sin atreverse a mirar atrás. Lo más extraño vino después. Informes de avistamientos similares aparecieron en Argentina y otras regiones de Sudamérica. Diferentes testigos describieron la misma criatura, un hombre con rasgos caninos, que aparecía y desaparecía sin dejar rastro. ¿Qué era? ¿Un ser sobrenatural o una entidad desconocida? La tarde en el bosque era tranquila, hasta que un hombre notó algo moverse entre los árboles. Una figura humanoide emergió de entre las sombras, con un cuerpo delgado, pelo largo y una extraña postura. A simple vista, parecía una mujer, pero había algo inquietante en su forma de moverse. A medida que la criatura avanzaba, quedó claro que no era humana.
Su piel parecía pálida y fría, sus dedos terminaban en garras afiladas, y lo más perturbador, una larga cola se arrastraba tras ella. El hombre, paralizado por el miedo, sacó su teléfono y grabó, mientras la figura se deslizaba en la nieve. El video pronto se volvió viral, y miles de teorías surgieron. ¿Una criatura desconocida? ¿Un críptido? ¿Un ser de otro mundo? Nadie supo explicar lo que el hombre capturó ese día. Lo único cierto es que, desde ese momento, nadie volvió a ver a la misteriosa entidad en ese bosque. Era una noche tranquila cuando una pareja fue despertada por ruidos extraños. Al mirar por la cortina, vieron una figura flotando en la oscuridad. No parecía moverse con alas ni cuerdas, sino que planeaba en el aire, deslizándose lentamente hacia ellos. Susurros incomprensibles llenaban el ambiente, aumentando la sensación de terror. La bruja se detuvo justo afuera de la ventana. Su rostro cadavérico y ojos brillantes parecían atravesar el alma de la pareja. Intentaron esconderse, pero algo los obligaba a mirar. La figura alzó una mano huesuda y alargada, como si intentara alcanzarlos. Un escalofrío recorrió sus cuerpos mientras su respiración se volvía entrecortada. De repente, la bruja se abalanzó hacia la ventana. Con un chillido aterrador, golpeó el cristal, pero antes de que pudieran reaccionar, el video terminó abruptamente. Nadie sabe qué ocurrió después. ¿Lograron escapar? ¿Era un ser sobrenatural o una alucinación compartida? ¿Qué harías si vieras algo así fuera de tu casa? Baby, come on, see, baby. Babe, see one. It's on me. Come on, see. What's that? Baby. En un tranquilo bosque de Letonia, un niño exploraba con su cámara cuando algo llamó su atención. Entre los árboles, una silueta enorme y cubierta de pelo se movía lentamente. Su andar era torpe, pero su tamaño era imponente. Parecía desorientado, como si estuviera buscando algo o alguien. El niño, dominado por la curiosidad, intentó acercarse sin hacer ruido. Apuntó su cámara con nerviosismo, tratando de obtener una mejor imagen. Pero entonces, la criatura se detuvo de golpe. Su cabeza giró con lentitud, como si hubiera sentido su presencia. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Sin previo aviso, la criatura se echó a correr con una velocidad sorprendente, adentrándose aún más en la espesura del bosque. El niño trató de seguirla, pero era imposible alcanzarla. En cuestión de segundos, había desaparecido. Nunca más volvió a verla, pero su grabación dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué crees que vio realmente el niño? ¿Era Pie Grande o alguna otra criatura desconocida? En una noche oscura, un hombre revisaba su patio trasero cuando se topó con algo que lo dejó sin aliento. Frente a él, una criatura deformada y aterradora emergió de la oscuridad. Su piel pálida, sus extremidades largas y su rostro retorcido parecían sacados de una pesadilla. Se movía con una inquietante mezcla de agilidad y torpeza. Con una linterna en mano, el hombre intentó iluminar la figura. Fue entonces cuando vio su boca abierta, revelando afilados colmillos que parecían diseñados para desgarrar carne. La criatura gruñó y se acercó lentamente, sus piernas alargadas doblándose de una forma antinatural. En un instante,
el hombre supo que debía huir. El pánico se apoderó de él mientras retrocedía, pero antes de que pudiera correr, la criatura desapareció en la noche, como si nunca hubiera estado ahí. Al revisar las imágenes grabadas, las dudas comenzaron a surgir. ¿Era real o una creación de inteligencia artificial? ¿Crees que esta criatura realmente existió o es un engaño bien elaborado? Si disfrutaste este video, aquí tienes otros igualmente de aterradores o incluso más intensos. Haz clic ahora y no te pierdas esta experiencia escalofriante.